Muy bien, ¿cómo estáis? Bueno, bienvenidos, bienvenidas, bendiciones. ¿Creéis que existen apóstoles hoy en día? Eh, eh, mm, bueno, yo es que estaba leyendo ahora un artículo y de verdad, no lo sé porque me tergiversa todo. Eh, habla una mujer y pone un artículo, me envía un artículo diciendo, pues, me da los requisitos bíblicos para ser apóstol. Bueno, en primer lugar, yo nunca he dicho que yo soy apóstol. No sé por qué, imagino que lo habrá hecho globalmente, pero yo no he dicho que yo sea apóstol. Yo soy pastor, nada más. Eh, no he dicho nunca que soy otras cosas, solamente pastor y punto. Y bueno, eh, pero es que esta mujer hace un copia y pega, ¿no? O sea que, lo cual denota que sin hacer de menos a nadie no hay mucha cultura, no hay mucha. Porque cuando yo he tratado de hacerla ver de lo que había, de que entrase en razón y de verlo, porque eh, pone que hoy no hay pastores, o sea que no hay apóstoles. Lo copia de otra persona, a la cual esta otra persona pone esos mismos requisitos, pero los pone en escrito. Ella los pone en una imagen, en unos muñecos que ha sacado. Eh, y las palabras de ella pone, querido pastor, con todo respeto, deje de engañar a un pueblo que no lee las escrituras. No es a mí a quien lo ha enviado, pero os digo que ha sido como una circular. Entonces, claro, pues yo digo, entonces, ¿por qué vais? Solamente le he dicho, digo, entonces, ¿por qué estáis llenando las iglesias de esos falsos pastores? Si según tú son falsos pastores, ¿por qué estás llenando las iglesias de esos falsos pastores? De esos que no leen las escrituras, ¿por qué las estáis llenando? ¿Por qué no vais donde sí que leen las escrituras? Pero me ha contestado diciendo, me contesta a mí, personalmente diciendo, querido hermano pastor, tal, muy bien, esto, usted sabe que hay muchos falsos pastores y entonces yo ya le he contestado, digo, bien, digo, sí, pero tú a lo que te has referido es a los apóstoles, no a los pastores. Sabemos que hay mucho falso pastor, falso maestro, pero tú te has referido a los requisitos para ser apóstol. Entonces no veo la intencionalidad con la que lo estás haciendo, porque estás engañando al personal tú misma. Estás diciendo que estás engañando, los pastores están engañando al pueblo por no leer las escrituras, no sé de dónde serás, no te lo he preguntado ni quiero saberlo. Creo que por la forma de escribir y por todo, por todo esto de la parte de Honduras y por la parte de por ahí de Guatemala o Honduras o Guatemala, es la forma de escribir. Y la forma de expresarse y todo esto, ¿no? Entonces, eh, ¿por qué vais a estas iglesias? No me ha sabido contestar cuando la he escrito y la he preguntado, digo, ¿por qué dices, querido pastor, con todo respeto, deje de engañar a un pueblo que no lee las escrituras? ¿Estás hablando de tu pueblo, de tu ciudad, o estás hablando en general? Porque hay muchos falsos pastores y falsos maestros, ya te lo he dicho que sí, pero ¿por qué pones debajo los requisitos para ser un apóstol? A ver, explícame en todo esto, porque me pierdo, de verdad que hay veces que me pierdo con las cosas que me vienen, o es que soy torpe
o no puedo entenderlo, no me ha vuelto a contestar, por eso os digo que es señal de que no llevan argumentos, no tienen la inteligencia suficiente, simplemente ven una cosa o de algún amigo o de algún famoso que les gusta y se dedican a tirar por tierra a lo que no saben ni conocen. Porque sí que hay falsos pastores, pero hay muy buenos pastores. Esta mañana discutía con otro, que, bueno, directamente eh, leo el escrito que envía Paul Washer. Es conocido por su tendencia calvinista, lo cual para mí ya es un sinónimo de falsedad. Ya sabemos que Calvino no tenía, bueno, vamos a dejar eso, pero que poco tenía de cristiano. ¿Por qué le siguen tanta gente? ¿Por qué siguen a otros pastores famosos? Porque los calvinistas, los que quieren que se difumine el Evangelio, entran a esta gente que tienen grandes seguidores, tienen grandes iglesias y todo lo demás, y los dan dinero para que ellos sigan predicando el Evangelio, que parece que te predican un Evangelio estupendo, son buenos oradores y tienen buena retórica, pero entre medias te vuelan la espinita. Y ahí lo veía esta mañana en Paul Washer. Me manda Paul Washer y me dice que los buenos frutos no deben darse en los cultos, se deben dar fuera de los cultos. Digo, pues mira, me vas a perdonar, querido hermano, pero creo que los buenos frutos deben de estar siempre con nosotros, no en un sitio sí y en otro no. Tú, en primer lugar, si vas a un culto, que no es tu iglesia, vas a un culto, deben de verte que tú estás dando buenos frutos, si te llamas cristiano, ¿no? En segundo lugar, si tú estás en tu congregación, muchos te conocerán por tus frutos, evidentemente, por tus buenos frutos. Pero siempre hay gente nueva que entra y esa gente no te conoce. Por lo tanto, tienes que seguir dando buenos frutos también en los cultos, ¿o no? No me ha contestado. Ahí tenéis, cuando te meten los calvinistas, la cuñita para la gente que no lee la Biblia o gente medio ignorante en la Biblia, sin término peyorativo, ¿eh? Cuando digo ignorantes es porque no saben, pero no quiero decir que sean, que los esté insultando, porque yo tampoco sé de electricidad, entonces no soy ningún ignorante. Ignoro lo que es el poner un enchufe por toda la casa, pero no es que sea ignorante. He estudiado otras cosas, nada más. Eso lo digo por esta gente. Pero leen la Biblia y hablan de otras cosas totalmente diferentes. Este hombre pues no me ha vuelto a decir nada porque sabe que lo voy a rebatir, porque tengo con qué rebatir a los calvinistas, a los metodistas, a los que se me pongan, porque he estudiado las diversas denominaciones, las diversas religiones. Incluso me he estudiado el Corán, me he estudiado el budismo, me he estudiado el taoísmo, el sintoísmo, he estudiado todas esas clases. ¿Por qué? Simplemente, en primer lugar, para conocer que la verdad solamente está en Jesús. Los restos de Mahoma, ahí están. Los restos de Buda, ahí están. Los restos de Jesús no están. ¿Por qué? Porque Él resucitó. Es el único que ha resucitado. Entonces, vuelvo a, bueno, lo de Paul Washer y su gente, todos aplaudiéndolo, claro, tiene mucha... Entonces, él, están metiendo, los que están detrás de él, están inyectando dinero para que siga con... y él, como él, muchos pastores calvinistas que están metiendo, los calvinistas están metiendo los dinero en sus cuentas para que difuminen el verdadero evangelio. Cuidado con los calvinistas porque son herejes, ¿vale? Bueno, Juan Calvino ya de por sí era un hereje. Con los luteranos me pasa exactamente lo mismo. No estoy
muy de acuerdo con algunas de sus tesis, pero no es tanto como Calvino. Calvino directamente dice que Jesucristo fue un fracaso. O sea, eso lo dice Calvino. Y hay pastores calvinistas que llenan iglesias hoy en día. Entonces a mí ya me pongo en alerta cuando veo a un pastor calvinista como Paul Wasser, Sujal Michelin, Miguel Núñez, todos estos que son archiconocidos y que la gente los sigue. Tienen miles de seguidores y ponen predicaciones de ellos y yo las rebato, que es mi misión, el tratar de quitar el engaño de la gente. Entonces, cuando he querido hacerlo con esta señora o señorita o lo que sea, he visto un nivel de indigencia mental tremendo, porque ponen las cosas, pero ala, las pongo ahí porque parece bonito, para que suene bonito ahí en mi muro. Pero si no sabes rebatirlo, si no sabes defender lo que has puesto, ¿por qué lo pones? Y era mi pregunta, no he recibido respuesta. Entonces, hoy, la pregunta que os hago a vosotros es que si creéis que hoy en día existen de verdad apóstoles. Yo me hago una pregunta. ¿Puede llamarse una persona doctor en medicina o en economía, en cualquier clase, en cualquier área? ¿Puede llamarse una persona doctor sin haber realizado los estudios y haber recibido esa titulación correspondiente? ¿Puedo llamarme yo pastor si no me han ordenado pastor? ¿Puedo llamarme teólogo si no tengo la licenciatura en teología como la tengo ahí? ¿Puedo llamarme consejero bíblico espiritual si no tengo la correspondiente correspondiente título para ello, si no he estudiado para ello? ¿Puedo presentarme a trabajar en una empresa si después de la entrevista no he sido elegido? Bueno, las respuestas son obvias a estas preguntas, ¿no? Son preguntas retóricas, evidentemente, porque la respuesta es no. Entonces, pueden haber apóstoles. Hoy en día, según nos habla la Biblia, vamos a ver, porque puede ser, no puede ser, sí en algunos aspectos, puede ser tal vez, pero si hacemos caso de lo que nos dice la Biblia, vamos a ver lo que creéis vosotros que es. ¿Qué es un apóstol? Mira, el término apóstol deriva del griego apostolos, que significa enviado. Vale, ahí somos apóstolos, somos enviados, embajadores de Cristo, ¿no? Bien, eres un apóstol de Cristo. ¡Wow! Pero esta palabra apóstol se usa en dos sentidos en el Nuevo Testamento. En primer lugar, en un sentido amplio, donde no se refiere a un cargo específico, sino más bien a un mensajero. Por ejemplo, el caso de Epafrodito, ¿no? En Filipenses 2:25, os leo de la Nueva Biblia de las Américas, que dice: pero creí necesario enviarles a Epafrodito, mi hermano, colaborador y compañero de lucha, quien también es su mensajero, su apostolos y servidor para mis necesidades. En el caso de otros hermanos, está en 2 Corintios 8:23, dice: en cuanto a Tito es mi compañero y colaborador, en cuanto a nuestros hermanos son mensajeros, apóstolos de la Iglesia y gloria de Cristo. En el caso de Jesús, cuando dice en Juan 13:16, en la Nueva Biblia de las Américas, os estoy leyendo hoy en esta traducción, dice: en verdad os digo que un siervo no es mayor que su señor, ni un enviado, un apóstolos, es mayor que el que lo envió. En segundo lugar, en un sentido mucho más específico, la palabra apóstol fue usada en el Nuevo Testamento para referirse al oficio especial de apóstol de Jesucristo. Algunas
pues hay muchas responsabilidades y funciones que tenían, ¿no? Que eran la predicación del Evangelio, la enseñanza de la doctrina, expulsión de demonios, sanación y curación de enfermos, testimonio como testigos oculares de la resurrección de Jesucristo, autoridad para escritos apostólicos del Nuevo Testamento, misioneros. Los apóstoles fueron llamados y comisionados directamente por Cristo y hablaron con su autoridad. Rechazar la autoridad apostólica era rechazar la autoridad de Cristo. Hoy en día tenemos a muchos, puedo ver a Guillermo Maldonado, por ejemplo, otro hereje, que se llama apóstol, se ha casado 50 veces, yo qué sé, y le conozco porque estando en Torrevieja, aquí en la Comunidad Valenciana, yo tenía allí una iglesia y al ladito pusieron otra iglesia. Claro, vino el pastor a presentarse y me invitó a la ceremonia de inauguración. Como pastor de otra iglesia, pues me invitó. Pero me dijo, dice, va a venir Guillermo Maldonado y tal. Digo, ¿qué? Sí, es que, bueno, es el que... o sea, que dependéis de Guillermo Maldonado. O sea, él no está en la vida pública, porque, bueno, ha sido procesado y así. Y en algunos países está hasta en busca y captura. Se deshizo de la mujer se casó con otro, sale hablando, se hizo profetisa, apóstola también, se deshace del otro, se casa con otra, se deshace, la llama profeta a ella, se deshace de ella, ahora se vuelve a juntar con la mujer primera, vuelven a decir, no, es que lo que Dios une tiene que ser para siempre. ¿Qué clase de embusteros, de liantes estáis siendo? Y se llaman apóstoles. A mí cuando me dijeron eso, yo dije, digo, mira, perdona, pero yo no vengo a la inauguración. Digo, vendré de vez en cuando a saludarte, tomar un café contigo, pero nada. Pero hombre, ¿cómo no vas a venir? Digo, pues porque no quiero ver a Guillermo Maldonado, digo, porque le voy a pegar un puñetazo que le voy a romper la cara. Porque no hace más que engañar a la gente. Hombre, Rafa, que estamos nosotros, dependemos de él. Digo, pues entonces menos. Digo, ya sí que no voy ni a tomar café contigo. No, porque si sigues la doctrina que él está dando, es como Casluna, por ponerte otro ejemplo, doctrinas heréticas y que son de hombres, nada más. O sea, es el hombre y el que predomina. Jesucristo ahí no sale para nada. Digo, fuera, yo soy radical, con Cristo soy radical 100%. Me escribieron unas cuantas cartas diciéndome, en unas hasta diciéndome que no tenían nada que ver con Guillermo Maldonado, que podía ir allí, que no me conocían. Digo, ¿cómo que no me conocéis? Claro, era otro que escribía, no el pastor que había estado, el pastor que llevaba esa. Lo que pasa es que habían abierto otra en otro sitio y habían dejado esa con otro nombre, no Centro Apostólico, que era como se llamaba la iglesia, Centro Apostólico. No sé si seguirá, ni me importa. Pero los apóstoles en el Nuevo Testamento son el equivalente de lo que fueron los profetas en el Antiguo Testamento, en lo concerniente a la autoridad de parte de Dios para la escritura que fue inspirada por el Señor, por nuestro Dios. Esto nos lleva al segundo encabezado que estamos tratando, ¿no? Los requisitos para ser apóstol. ¿Establece la Biblia algún tipo de perfil o requisito para ser apóstol? Porque aquí todo el mundo se llama apóstol. Ahora, esto de pastor se ha quedado anticuado.
Ahora tienes que ser profeta, evangelista, apóstol, eh, salmista, mm, bueno, yo qué sé, arpista, o yo no sé, lo que sea. Pues hay requisitos para ser apóstol, sí. Vamos a leer un pasaje en Hechos 1, del 15 al 26. Bueno, os lo dejo para que le leáis, porque quiero hablaros de más cosas y si leemos todo nos va a tomar mucho tiempo. Hechos 1, del 15 al 26. Este pasaje trata sobre el proceso llevado a cabo para sustituir a Judas, ¿os acordáis, no? Pedro fue el que toma el mando y encabeza la asamblea. Dos nombres salen a relucir, José y Matías. Esto está en el versículo 23. Para ser contado, de Hechos 1, para ser contado junto a los 11. El que es elegido es Matías. Cuando estudiamos el texto nos damos cuenta de tres requisitos distintivos para poder ser apóstol. Uno, haber sido discípulo de Jesús durante su ministerio en la tierra. Versículos 21 y 22. Dos, haber sido testigo ocular de su resurrección. Versículo 22. Y tres, haber sido llamado y comisionado por Cristo directamente. Versículos 23 y 24. Bien, sé que pueden entrar a debate ciertas cosas. Vamos a ver el primero, haber sido un discípulo de Jesús durante su ministerio terrenal. Versículo 21. Recordemos que los 12 apóstoles no fueron los únicos discípulos que Jesús tuvo, ¿no? Había otros dentro de los cuales fueron 12 elegidos, pero había más discípulos, ¿no? En Lucas 6:13 nos dice, cuando se hizo de día llamó a sus discípulos y escogió a 12 de ellos, a los que también dio el nombre de apóstoles. Marcos 3:13, 14 dice, después Jesús subió al monte, llamó a los que él quiso y vinieron a él. Designó a 12 para que estuvieran con él y para enviarlos a predicar. El tiempo que Jesús pasó con los 12 en la tierra puede considerarse un periodo de entrenamiento. El tema 2. Haber sido un testigo ocular de la resurrección de Cristo. Versículo 22. El sustituto de Judas, además de ser un discípulo que estuvo con Cristo desde el principio, versículo 21, requería haber experimentado ver a Jesús resucitado. Indica Pedro dentro de los requisitos para ser apóstol, ¿no? Lucas nos dice en Hechos 1, del 1 al 3, en el primer relato, estimado Teófilo, escribí acerca de todo lo que Jesús comenzó a hacer. Se presentó vivo con muchas pruebas convincentes, apareciéndose durante 40 días y hablándoles de lo relacionado con el reino de Dios. ¿A cuántos se presentó? Por esto nos encontramos en Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 4 y versículo 33, dice, con gran poder los apóstoles dieron testimonio de la resurrección del Señor Jesús y había abundante gracia sobre todos ellos. El tercer punto, haber sido llamado y comisionado por Cristo directamente. Versículo 23. En primer lugar, y al elegir al otro apóstol para que reemplazase a Judas, los apóstoles no tomaron la responsabilidad sobre sí mismos, sino que oraron y pidieron a Cristo que les diera la dirección para el nombramiento. Habiendo orado, dijeron, tu Señor, que conoces el corazón de todos, muéstranos a cuál de estos dos has escogido para que ocupe este ministerio y el apostolado, del cual Judas se desvió para irse al lugar que corresponde. En segundo lugar, aunque el término apóstol no es muy frecuente en los evangelios, se les llama apóstoles a los 12 que en el contexto en que Jesús
los comisiona enviándolos a predicar en su nombre, ¿no? Les llama apóstoles, apóstolos enviados. En tercer lugar, Jesús comisiona a sus apóstoles en un sentido especial para ser sus testigos. Hechos 1:8, pero recibirán poder cuando el Espíritu Santo venga sobre ustedes y serán mis testigos en Jerusalén, en toda Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra. Serán mis testigos. Un caso especial es el apóstol Pablo. Él afirma reunir los requisitos, aunque de manera inusual, ¿no? En Gálatas 1:11, pues quiero que sepan, hermanos, que el evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues ni lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de una revelación de Jesucristo. Seguimos en Gálatas, dice, pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia para revelar a su Hijo en mí, y que yo lo anunciara entre los gentiles, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y regresé otra vez a Damasco. El segundo requisito es ser testigo de la resurrección. Pablo nos confirma que sí es testigo de la resurrección de nuestro Señor. En este primer requisito ya vemos cómo se defiende diciendo que es apóstol porque no recibió el Evangelio de hombre, sino de revelación de Cristo. El segundo requisito sobre ser testigo de la resurrección están los versículos 15 y 18 del capítulo 26. Dice, cuando defiende su apostolado, en 1 Corintios 9:1, dice, no soy libre, no soy apóstol, no he visto a Jesús nuestro Señor, no sois vosotros mi obra en el Señor, no he visto yo a Jesús. ¿Cuándo, Pablo? Pablo vio a Jesús resucitado, y es más, en el camino de Damasco Jesús se le volvió a aparecer, y Jesús mismo fue el que le comisionó. Entonces, al mencionar a quienes Cristo se les apareció después de resucitar, dice en 1 Corintios 15, del 7 al 9, después se apareció a Jacobo, luego a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, se me apareció también a mí. Dice Pablo, porque yo soy el más insignificante de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, pues perseguía la iglesia de Dios. Estos versículos se combinan para indicar que a menos que alguien haya visto con sus propios ojos a Jesús después de la resurrección, no podía ser apóstol. En lo referente al tercer requisito, el nombramiento específico por Cristo, Pablo insiste en que Cristo mismo lo nombró apóstol. Y en el camino de Damasco vemos que fue así. Y cuando Cristo habla con Ananías para que fuese a orar por Pablo, que estaba en casa de Simón el curtidor, se le dijo, ve y ora por este hombre. Pero Señor, que este hombre es así, es asá, que estaba persiguiendo a tu iglesia. Y dice, ve porque instrumento escogido me es este, para que padezca por el Evangelio, que sepa lo que es sufrir por el Evangelio. Cristo le escogió. Fue nombrado específicamente por Cristo. Pablo insiste en que Cristo mismo lo nombró apóstol. Romanos 1:1, Pablo, siervo de Cristo Jesús, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. Y eso lo dicen en un montón, en Gálatas 1 también, en 1 de Timoteo 1, en 1 de Timoteo 2, en 2 de Timoteo 1. Pablo es apóstol, llamado a ser apóstol. Por esto fui yo constituido a ser apóstol y predicador a los gentiles. Ante todo lo expuesto, de lo que estamos hablando somos, no sé, mi opinión es que ninguna persona en la actualidad puede cumplir con estos requisitos bíblicos
para que tenga esa desfachatez de llamarse apóstol, desde el sentido específico que la Biblia usa el término para el liderazgo apostólico de la Iglesia. Por eso, yo cuando veo Iglesia apostólica de tal y cual, centro apostólico, ya me suena mal. Y si ya viene centro apostólico de la Reforma, quita. Vámonos de aquí. Pero en la Biblia encontramos a otras personas llamadas apóstoles. A Bernabé, por ejemplo, se le llama apóstol junto con Pablo en Hechos 14:14. Dicen que, pero cuando lo oyeron los apóstoles, Bernabé y Pablo rasgaron sus ropas y se lanzaron en medio de la multitud, gritando. A Santiago o Jacobo se le llama apóstol también en Gálatas 1:19. Pero no vi a ningún otro de los apóstoles, sino a Jacobo, el hermano del Señor. Estos textos y otros más bien pueden ser entendidos en amplio sentido del uso del término como misionero, como mensajero o como enviado. Pero si queremos reunir los requisitos, todos, no sé, lo veo muy difícil, porque sí, tú puedes haber visto a Cristo en revelación, resucitado. Eres comisionado por Él, eso es obvio, ir y predicar. Pero hay una confusión, hay mucha confusión en medio del pueblo para defender a los apóstoles, aunque se llame apóstol, porque hay que cumplir con los requisitos, hay que comprobar el testimonio de esa persona, defender el apostolado moderno desde versículos bíblicos. No es decir, yo soy apóstol, ya está. Defiéndelo con versículos bíblicos. Defiéndelo con versículos, no con suposiciones o con lo que tú creas que ese versículo dice o está hablando. Dime lo que dice la Biblia sobre el apostolado de hoy en día. Dice que los apóstoles no admitían reemplazo. Las referencias de un discípulo post-apostólico. Dejadme que para concluir os diga, para resumir todo esto, algunas de las aplicaciones prácticas para todos nosotros. Y veamos tanto los falsos pastores a los que se refería esta mujer o apóstoles a los que también se refería esta mujer en su escrito, pero no en sus palabras. O sea, no sabía ni lo que escribía ni lo que ponía. Totalmente hecha un lío, totalmente, o sea, pero no sabía rebatirlo, pero ella lo ponía. Por lo tanto, ¿qué hacemos con gente así? ¿Por qué me hablas de los pastores? ¿Has tenido mala experiencia con falsos pastores? Cuéntamelo, dime qué te ha pasado. O si en tu iglesia hay falsos pastores, ¿por qué sigues yendo? Si hay alguien en una iglesia que se llama apóstol, ¿por qué vas? A ver, yo, si no fuera conmigo, yo lo omito totalmente y digo, ahí te quedas. Pero si a mí me dicen, querido pastor, no engañe, no a mí, lo pone ahí, pone, querido pastor, no engañe más al pueblo con las escrituras, que son ignorantes o que no leen las escrituras. Y luego me dice a mí que el que no lee las escrituras son los pastores. Digo, pero si es que no te digo eso, hermana, te estoy hablando de los apóstoles. ¿Por qué pones los requisitos para apóstol y hablas a los pastores? ¿Qué es lo que te sucede?
¿Eres bipolar? No sé. Entonces, las aplicaciones que quiero dejaros es que para entendernos con este tema del apostolado, falsos pastores ya sabemos que luego decimos que hay 5 ministerios, no, hay muchos más ministerios, pero bueno, ese es otro tema. Pero los 5 ministerios, pastor, apóstol, maestro, evangelista, bueno, eh, la primera aplicación tiene que ver con Jesús. Jesús es el gran apóstol por excelencia, el enviado del cielo, el apóstolos, para traer salvación y vida eterna a un mundo que vive en tinieblas, las tinieblas del pecado. Aquí se nos invita a poner nuestra fe en Él porque es el gran sustituto que hace posible la restauración en relación a nuestra amistad, a nuestra ciudadanía, a nuestra pertenencia a Dios, ¿no? O sea, hace posible la restauración de nuestra relación con Dios. Entonces, miremos al gran apóstol y dejemos de mirarnos nuestro propio pecho para sacarle delante de la congregación y llamarnos apóstoles nosotros. La segunda aplicación es un desafío a la obediencia. Nuestro gran apóstol, Jesucristo, nos ha enviado como mensajeros, como apóstolos, a llevar las buenas nuevas a aquellos que no la conocen. Es nuestra responsabilidad asumir y cumplir con el compromiso de la Gran Comisión. Es hora de levantarse y salir a hacer nuevos discípulos, porque somos enviados por Cristo mismo. O sea, cumplimos un requisito para ser apóstolos. No apóstol, sino enviado. Apóstolos. ¿Hemos visto a Cristo? Algunos sí. Por revelación, por sueños, por otras personas, en nuestra propia vida. Pero ¿hemos visto a Cristo o a su manifestación en nuestras vidas? Que te haya sacado de un atolladero, que te haya sacado de una enfermedad. ¡Ay, he visto la mano de Cristo! Bien, pero ¿has visto a Cristo? La tercera aplicación es una advertencia para estar alerta. No nos dejemos engañar por los falsos apóstoles. Ya hemos visto que ningún hombre puede cumplir el requisito para poder ser llamado apóstol. Puedes dar y torcer las vueltas que quieras, que el Evangelio no se va a torcer. La palabra de Dios, tú la torcerás y los ignorantes creerán que tú eres un apóstol o eres una apóstola, como la mujer de Maldonado, o como el mismo Maldonado, herejes, porque la palabra de Dios no se le añade ni se le quita. Hay de aquel que lo haga. Prepárate, Guillermo, como no te arrepientas antes. Entonces, ya hemos visto que ningún hombre puede cumplir con el requisito o los requisitos para ser llamados apóstol. Abramos los ojos y analicemos bíblicamente toda la enseñanza como Paul Washer que nos da. Ese no es que se llame apóstol, no lo sé si ahora se llamará apóstol. De momento era un pastorcito, ahora no sé si le llaman doctor. Se habrá sacado, habrá hecho la tesina y se habrá sacado el doctorado. No lo sé. Pero si ha hecho el doctorado en una facultad calvinista, me parece que habría que ir saliendo de la iglesia de Paul Washer. De Paul Washer, de Suger Michelén, de Miguel Núñez, bueno, y de tantos otros. Pero bueno, estamos viendo a nuestro alrededor las iglesias de la prosperidad
que sabemos que están mintiendo, que ni siquiera se predica la palabra de Dios y están llenas. Porque la gente, hablábamos de los católicos antiguamente, pero los evangélicos hoy somos peores. Somos peores. Vamos por superstición, llevamos un pescadito en el ya estamos de idolatría. Llevamos una cruz de David sin saber lo que significa aquí en el pescuezo. Pero, entonces, ¿qué estamos haciendo? Vamos a ir porque te dicen, da 100 euros, hermano, y si das 500, vas a ser bendecido. Con el doble de lo que des como Job. Pero si das 500, te van a dar 5 veces más. Vas a recibir más trabajo, salud, para ti, para tu familia, vida en abundancia. Vas a tener una casa nueva, un coche nuevo, vas a tener tierras, vas a tener más hijos. Tus hijos te van a dar nietos. Ven y da, hermano, y todos con el sobre en la mano. Quiero ver esos sobres. Lo he visto, y sobres, ¡oh, oh, oh! Y todos pegando gritos, todos como payasos pegando gritos, espectáculos, con los sobres llenos de dinero para el pastor y sus secuaces. Porque los secuaces están por allí a ver quién da y quién no da, y al que no da, fuera. O al que mete 5 eurillos, no, aquí mete más. Ya están con datáfonos. Y cuando te pasan la tarjetita por el datáfono, te sacan 50 euros como mínimo. Y yo con 50 euros tengo para comer una semana. 7 días. Yo no como mucho. No pido nada. Yo no cobro por predicar. Pero estamos viendo estas iglesias que sí. Pero porque es para el lujo del pastor. Entonces, si no hay apóstoles, ¿por qué nos dejamos engañar? Convención el día del 23 al 27 por el apóstol fulano de tal y de cual, y es toda la gente, ¿vas a ir? ¿Yo qué voy a ir? ¿A ver ahí a ese mameluco? No, hombre, no. Y cuando vienen, no veas más, ha sido tremendo, allí todo botando y danzando. Y hace falta que paguéis por ir a ver a un tipo para botar y danzar. Llegaba, ponía las manos, todo el mundo se caía, soplaba y se caían todos los de la primera fila, digo. El cristianismo se va al carajo. Ningún hombre puede ser llamado apóstol, porque no puede cumplir con el requisito para ello. Abramos los ojos y analicemos bíblicamente toda la enseñanza. Y si esto no se conforma con el fundamento apostólico que tenemos en las Sagradas Escrituras, fuera, desechémosla. Y hoy por hoy no hay ningún hombre que cumpla con los requisitos que se dan en la Biblia para ser apóstol. Espero que, no sé, cuando menos, porque hemos hablado también de otras cosas, pero el tema del apostolado, una cosa es apostolado y otra cosa es discipulado. Tú cuando comienzas a estudiar la doctrina de Cristo, estás siendo discipulado en Cristo Jesús. No estás siendo apostolado, porque apostolo significa ser enviado, y ese es el único requisito que tenemos: ir y predicar. Somos embajadores de Cristo, somos enviados, apostolos, una de las acepciones, apostolos.
pero no apóstol. Yo no soy apóstol. Si tú te crees un apóstol, tú estás equivocado. Si tú crees que la salvación no se pierde, tú estás equivocado. Si tú crees que solamente los que están en tu iglesia, que son los predestinados, son los que vais a ir al cielo, estás equivocado. Porque en primer lugar tú creo que no te voy a ver allí arriba si sigues mintiendo de esa forma tan descarada. La predestinación no existe como tal, la tenéis los calvinistas. Fuimos todos predestinados desde antes de la fundación del mundo, escogidos por Dios, adoptados para ser sus hijos. Pero es nuestra elección, albedrío, libre albedrío, Deuteronomio 30, libre elección, la que tenemos para elegir si vamos o no vamos a donde Dios nos tiene predestinados a todos. Pero solamente el que quiera va. Cristo abre la puerta. Si tú quieres, entra. Si no, no. Pero entra con el traje que Él te pone. Si no estás vestido para las bodas, no vas a entrar. Entonces, ten cuidado y sobre todo, si escribís algo o si queréis decir algo, hablar sobre Cristo, que deseo que lo hagáis, pero tened una base bíblica por lo menos para responder y para enseñar, no solamente para copiar y pegar. Tened una base medianamente bíblica para decir, pues sí, esto es así. No, he querido decir esto, he querido decir aquello, cualquier cosa, o me he equivocado. Disculpad, me he equivocado. Metí la pata, lo siento. Y lo rehaces, pides perdón, porque todos nos pasamos de frenada muchas veces y nos equivocamos. Apóstoles no hay. Leeros bien las escrituras, leeros bien los requisitos. Apóstoles no hay. Para ser pastor, ¿me amas? Sí, pues apacienta mis ovejas. ¿Amas a Cristo? ¿Sí? Venga, a trabajar. Maestro, ¿te has preparado? Sí, pues venga, a enseñar. Consejero, ¿te has preparado? Sí, pues venga, a aconsejar. Apóstol, ¿has visto a Cristo? En sueños. ¿Has visto resucitado a Cristo? Que el Señor os bendiga.